Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael, maestro y pastor de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida al programa de hoy. Y vamos a seguir aprendiendo y estudiando sobre finanzas. Hemos dedicado todo este periodo de tiempo de los podcasts para hablar de finanzas y específicamente contestando a preguntas que todos ustedes han hecho, preguntas que son desde mi punto de vista muy pero muy buenas, y ahora pues me estoy tomando el tiempo de irlas contestando poco a poco. Obviamente el tiempo es limitado, entonces no puedo contestarlas todas, pero voy poco a poco contestando todas las preguntas que han hecho, que realmente me parecen preguntas muy, pero muy válidas. Entonces, sigamos adelante con las preguntas. Tengo una aquí que me dice: tengo 20 años y apenas empecé mi vida financiera. ¿En qué recomienda empezar a invertir? Una persona de Sudamérica. Bueno, déjenme decirles esto, porque tengo una gran cantidad de preguntas que todos me dicen: ¿dónde puedo invertir? La respuesta es: yo no te puedo decir dónde invertir. ¿Por qué? Porque si yo te digo, mira, invierte Pepita, tú coge tus ahorritos, tus ahorros y ponlos en esto. Y si esto se viene abajo, ¿quién es el culpable? ¿A quién Pepita va a llamar y decirle: mira lo que pasó? Yo confié en ti porque tú me dijiste que ponga mis ahorros aquí y mira lo que pasó. Lo he perdido todo. Entonces yo no puedo tomar esa responsabilidad. La responsabilidad de las inversiones la tiene que tomar cada una de las personas. ¿Por qué? Porque toda inversión conlleva un riesgo y yo no puedo asumir el riesgo de las inversiones que tú vayas a hacer. Entonces, este tipo de preguntas que hablan específicamente de dime, ¿dónde puedo invertir? Yo no puedo decirte ahora. Te puedo decir, hay buenos negocios, sí, hay muy buenas cosas en las que puedes invertir. Finca raíz es una muy buena inversión. Hay otras cosas que son buenas inversión, de bajo estrés o bajo riesgo. Un CDT, puedes invertir ahí. Pero, ¿puedes invertir en la bolsa? Claro que puedes invertir en la bolsa, pero el riesgo es altísimo. Y si lo conoces, y si no conoces y no sabes cómo hacerlo, lo vas a perder todo en cuestión más rápido que como lo pusiste. Entonces, la pregunta es: ¿en qué quieres invertir tú? ¿Y qué es lo que tú conoces? ¿Y qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto o dispuesta a aprender para saber en lo que tú quieres invertir? Entonces, la pregunta o la respuesta a tu pregunta no es tan fácil como: bueno, invierte aquí. ¿Por qué? Porque si ese aquí tú no lo conoces y desconoces, no lo deberías hacer. De hecho, regla número 1 de inversiones es: nunca inviertas en algo que tú no conoces. Entonces, ¿por qué? Porque si tú inviertes en algo que tú desconoces, tú estás a la deriva. Tú simplemente estás montado en un caballo que tú no manejas, lo está manejando otra persona y tú desconoces cómo frenarlo, cómo bajarte de él. Entonces, regla número 1 de las inversiones es: nunca invertir en algo que tú desconoces. Tú tienes que saber qué es en lo que tú estás invirtiendo y sabes lo que es y cómo manejarlo. Entonces, esa es una de las reglas número 1 de las inversiones. Entonces, lamentablemente a esta persona no le puedo contestar esta pregunta seguramente como quisiese, por el simple hecho de que yo no puedo tomar esa decisión. Esa decisión la tienes que tomar tú, estudiando, leyendo libros, hablando con diferentes personas, tomando ideas, mirándote a ti misma, a ti mismo, si te gusta, qué es lo que te gusta, qué te gustaría invertir o en qué te gustaría trabajar o qué te gustaría hacer, y entonces te vas por
esa línea, pero yo no te puedo decir qué hacer o cómo hacerlo. Esa decisión tiene que nacer de ti. Bueno, pues lamentablemente es lo que es. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, buenos días. Bueno, buenos días también. Bendiciones. Yo siempre he tenido el sueño de tener nuestro propio negocio. Magnífico. ¿Cómo puedo saber qué clase de negocio? Lo que pasa es que hablando con mis padres, o con mis papás, hermanos, hermanas, ninguno tenemos negocios, entonces no tenemos esa experiencia. Bueno, esa es una buena pregunta. La respuesta no es tan compleja, la respuesta es sencilla. ¿Cómo puedo saber? Bueno, primero que nada, si tú no tienes una experiencia de negocios, lo que te tienes que preguntar es a ti, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Hay gente que le gusta vender papas, otras personas le gusta vender zapatos, otra persona le gusta tener negocios de venta de casas, otra persona le gusta vender autos, entonces otra persona le gusta ser panadero, ¿me entiendes? O sea que hay 500,000 negocios que están disponibles y que puedes hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es el trabajo que tú harías que te levantaría contento y feliz todos los días de tu vida? Entonces, es el negocio que tú deberías hacer. Porque si yo te digo, bueno, un buen negocio es vender autos, pero tú dices, ay, es que yo no soy un buen vendedor, a mí no me gusta vender autos, no sé nada de... Entonces, ese negocio no es para ti. Pero a lo mejor otra persona que me oye me dice, ah, ese es. Me encanta eso, me encantan los automóviles, me encanta conocer de los motores, de esto, de lo otro, y eso sería lo ideal para mí. Yo sueño con eso. Entonces, cada persona es diferente. La pregunta con respecto a los negocios es, ¿dónde está tu motivación? ¿Qué es lo que a ti te motivaría para levantarte todos los días de la vida feliz y contento que voy a ir a trabajar lo que me apasiona? Entonces, ese sería un buen negocio. ¿Por qué? Porque es algo que te apasiona, algo que deseas, algo que buscas, algo que quieres aprender, algo que te mueve para buscar la forma de hacerlo, de llevarlo adelante y de hacerlo exitoso. Porque de otra manera sería un trabajo. Y sería un trabajo. ¿Por qué lo digo trabajo? Porque es el trabajo, yo lo considero algo que tú tienes que hacer porque te toca. Pero cuando tú haces algo que te apasiona, esa es tu vida. Por ejemplo, el ministerio, hay mucha gente que lo considera un trabajo. Yo no lo considero un trabajo. Trabajo como una mula, sí, pero no lo considero un trabajo. ¿Por qué? Porque me apasiona. Yo no necesito ni que alguien me diga es hora de trabajar o hoy es festivo, hoy descansamos. No, yo trabajo todo el tiempo. ¿Trabajo por qué? Porque me apasiona, me gusta. Yo no lo considero un trabajo. Esta es mi vida. Esta es mi forma de vida. Y en mi forma de vida, hey, hago dinero. En mi forma de vida trabajo. En mi forma de vida hago lo que hago, que es el ministerio. Pero esta es mi vida. Entonces, esa es la diferencia a cuando tú tienes un trabajo que dices, ay, Dios santo, me tengo que ir otra vez a esa oficina a firmar papeles y hacer esto y hacer lo otro. Pero cuando tú quieres hacer un negocio es porque hay algo que te apasiona, hay algo que te gusta, hay algo que te despierta, hay algo que te mueve. Y ese algo es lo que te da la energía para hacer lo que quieres hacer. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es mirar internamente qué es algo que te apasione hacer, algo que a ti te gustaría hacer por el resto de tu vida. Y con el beneficio de que encima vas a hacer dinero haciendo lo que te encanta hacer. Entonces, ese es el negocio que deberías hacer. Entonces, esa es una muy buena forma de empezar. La otra es, una vez que empiezas y tú dices, bueno, me gusta esto, me apasiona esto, me gusta esto, pero no sé cuál de estos sería lo mejor. Entonces, ahora que ya no es tan amplio el espectro de todo esto, digamos que has llegado a la conclusión de que hay 2 o 3 cositas que me gustan, entonces ahora sería ir y hacer lo que se llama en inglés due diligence. ¿Y qué significa eso? Hacer ahora el trabajo de campo. ¿Cuál es el trabajo de campo? Ir a compañías, ir a ver personas que manejen esos negocios y sentarte y hablar con ellos. Y decir, hey, a mí me apasiona esto que tú haces, este negocio que tú tienes, a mí me apasiona, lo he querido tener hace años y no sé, me gusta. ¿Me podrías hablar de esto?
para que te hable de lo bueno, de lo malo, de los retos que te encuentras, de las dificultades, de lo maravilloso que es y todas estas cosas. ¿Para qué? Para que tú ahora te puedas sentar y puedas analizarlo y decir, bueno, este sí, pero tiene esto, es un riesgo alto, pero me gusta, pero no estoy seguro, pero también está esto que es más fácil, menos complicado, no tiene tantos ciclos en el mercado, es más estable, este me gusta, ¿me entiendes? Y entonces con toda esa información ya tú puedes ir narrowing, haciéndolo más estrecho, hasta que digas, ok, este es el negocio que quiero hacer. Entonces, todo esto es un proceso de eliminación, básicamente, donde tú empiezas de una manera muy ancha y empiezas a decir, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, son este tipo de cosas, son estos tipos de negocios, y después, digamos que en este tipo de negocio hay 4, 5, 6, después tú vas diciendo, pero este tiene esto bueno, pero esto malo, y vas buscando y vas haciendo ese proceso de eliminación hasta que llegas a 1 o 2 y eventualmente llegas a 1 y dices, ok, este es un buen negocio para mí. ¿Ok? Entonces, esa es la mejor forma cómo saber en qué tipo de negocio involucrarte. ¿Entendido? Entendido. Bueno, lo estaba pensando. Lo que yo hacía antes, cuando estaba trabajando en mi mundo corporativo, a mí me encantaba lo que yo hacía. Me gustaba mucho. Y es un trabajo que muchas personas que me están escuchando probablemente dicen, pero qué aburrido, es un trabajo aburrido. A mí me encantaba, yo manejaba las finanzas de una cantidad de compañías. Entonces manejaba las finanzas y manejaba toda la parte bancaria, legal, administrativa de la compañía. Yo era la persona que me encargaba de toda esa parte de las compañías que nosotros manejábamos. Y el manejar papeles y documentación y contratos y esto, a mí me gustan los números, me gustan los detalles, me gusta cuando estás haciendo un balance bancario y no te cuadra y te pasas 3 horas buscando el número que escribiste mal y por eso está descuadrado. Ese tipo de cosas a mí me gusta. Me gusta el detalle. Hay gente que lo tiraría a la basura y dirían, Dios santo, que un error, pues ¿qué más da? ¿Me entiendes? Pero yo no, si había un decimal que no cuadraba, hay un error y hay que buscarlo. Y no importa el tiempo que pasemos buscándolo. Y si son 3 horas, son 3 horas. Y si son 5, son 5. Pero hay que encontrarlo. Y eso a mí me gustaba. A mí el trabajo que yo hice por años, por 20 y pico de años, me apasionaba, me gustaba, me daba la energía, me levantaba de la cama. Ahora, obviamente, en ese tiempo estaba trabajando y en el ministerio, ahora estoy en el ministerio de tiempo completo. El ministerio a mí me apasiona enseñar, me apasiona administrar el ministerio, me apasiona hacer todas las cosas que yo hago, todas las responsabilidades que yo tengo. Esta vida me apasiona y yo no lo considero un trabajo, esta es mi vida. A mí nadie me tiene que decir, tienes que trabajar o tienes que hacer esto. No, eso es lo que yo hago, eso es lo que me apasiona. Entonces, cada uno de nosotros tiene que encontrar eso. Y cuando tú encuentras eso, la vida es feliz. Ok, seguimos adelante. A ver, ¿qué fue lo que leí? Ok, siguiente. Antes de saber de las deudas que no eran buenas, tenía muchas deudas. Ahora solo tengo una. Muy bien, mejorando. Pero me quedé sin empleo por 7 meses y no pude seguir pagándola. La deuda en este momento es prácticamente con el valor que debía cuando saqué inicialmente el préstamo por los intereses que han ocurrido. ¿Entendido eso? Ahora ahora tengo empleo, pero no estoy pagando la deuda. Estoy tratando de negociar con el banco para poderla pagar sin tantos intereses. Entonces la pregunta es, ¿está bien o está mal? La pregunta es, no hay problema. ¿Por qué? Porque los bancos llegan un momento, desen cuenta que las instituciones bancarias y las instituciones financieras, llega un momento cuando los créditos no se pagan, los venden. Y es ahí cuando pasan a otras instituciones, que son las instituciones que van a reclamarte y te llaman 500,000 veces al día y amenazándote y todo esto, tratando de recobrar. ¿Por qué? Porque esas entidades compraron las deudas y están buscando la manera, obviamente las compraron a unos descuentos impresionantes y ellos ahora tratan de ganar ese dinero amenazándote y haciendo todas las cosas que ellos hacen por teléfono para que tú les pagues. Entonces,
los bancos no les interesa cuando tú has dejado de pagar estas deudas por una cantidad de tiempo. Básicamente ellos lo ponen de un librito, pasa a otro librito. Antes de que pase al otro librito. Y el otro librito la vamos a vender a un descuento y vamos a perder una cantidad de plata, pero por lo menos recuperamos algo. Y es ahí cuando se las pasan a estas entidades que son de cobro. ¿Ok? Entonces, los bancos, cuando una deuda no es pagada por una cantidad de tiempo, ellos básicamente la ponen en otro librito que es ahora negociar. Negociar es, voy a hablar con la persona que me debe y bueno, me debe 100, pero si le saco 70, le quito la deuda de encima y por lo menos recupere 70. Lamentablemente esto ha pasado porque te quedaste sin empleo, no pudiste pagar, en estos momentos estás negociando esto, maravilloso, no le veo ningún problema. Si el banco ya ha llegado a este nivel, entonces el banco estás negociando con él, paga al acuerdo que ustedes lleguen y listo. El banco te lo está ofreciendo, simplemente lo puedes arreglar, hazlo, camina adelante y elimina todas las deudas y sigue adelante y no te preocupes más del tema. Muy bien. Seguimos adelante. Esta pregunta es larga. A ver si voy a volver a esta, porque necesito tiempo para contestar esa. A ver, teniendo una deuda hipotecaria, ¿es posible darle prioridad a estudios profesionales para mejorar los ingresos? Bueno, esa pregunta es interesante, pero falta como más información. Tengo una deuda hipotecaria. ¿Es posible darle prioridad a los estudios? Bueno, leyendo entre líneas y tratando de completar la pregunta, asumo que tú estás diciendo, bueno, necesito un préstamo estudiantil para poder cubrir los costos de mejorar los estudios profesionales. Asumo que esa es la pregunta, porque ¿qué tiene que ver que tengas una hipoteca para que estudies y mejores tu vida profesional? Entonces, de la única manera como me da cierta lógica a mí es si es posible meterte en una deuda estudiantil para mejorar tu vida profesional, aún teniendo en estos momentos una hipoteca por tu propiedad. La respuesta es sí y la respuesta es no. La respuesta es sí, basado en las entradas que tú tienes. Es posible que lo puedas hacer. Basado en la deuda, digamos que yo estoy en lo correcto y tuve que añadir para poder dar un poco de lógica a esta pregunta. Si lo puedes hacer, si la deuda estudiantil que vas a adquirir la puedes pagar más adelante, una vez que mejores tu vida profesional y los estudios y todo eso, a lo mejor y es factible dentro del dinero que tú ganas, maravilloso. Si te va a ahorcar y te va a poner en una situación problemática porque tienes que ir pagando eso mientras que estudias y tienes la hipoteca y tienes que trabajar y es toda esa presión al mismo tiempo, a lo mejor te recomiendo que no lo hagas. Entonces, todo depende de la situación en la que tú estés, pero basado en la pregunta hay demasiados factores que faltan aquí para yo decirte si es posible o no es posible. Entonces, si tú eres un profesional y quieres mejorar tu vida profesional estudiando, me parece maravilloso. Tú tienes una hipoteca, me imagino, entonces la pregunta es, ¿esa hipoteca la hiciste con sabiduría o simplemente tomaste el máximo que te dieron y básicamente vives ahogado todo el tiempo porque estás en tus límites? Entonces, esas preguntas tú las tienes que contestar y yo no tengo la información aquí para decirte, mira, analiza esto y mira esto y analiza esto. Toda esa información la tienes tú. Entonces tú tienes que sentarte y mirar los números y ver si es factible o no es factible. Me va a ahorcar, me va a ahogar, me va a poner demasiada presión que no me voy a poder concentrar en los estudios porque voy a tener que concentrarme en el trabajo para poder pagar todas estas hipotecas y todas estas deudas. Entonces, esas son preguntas que tú tienes que contestarte y asumo que tú tienes esa información. Entonces simplemente sentarte, hacer números y decidir. Pero, digamos, si la respuesta, si estoy en lo correcto y todos los factores son positivos, obviamente es bueno que tú sigas estudiando y mejores tu vida profesional, porque estamos hablando una vida, obviamente tampoco me dices qué edad tienes. Si tienes 70 años, yo te diría no. Ya haz lo que tienes que hacer. Ahora, si tienes 25, yo te diría absolutamente. Si tienes 30 años, claro, ¿por qué? Porque todavía tienes 35 años por delante de vida profesional. Ahora, si tienes 70, yo te diría, no, quédate tranquilo, hombre, relájate, que ya dentro de poco te vas a jubilar.
Ok, entonces hay una cantidad de factores aquí que tenemos que pensar. Ahora, siguiente pregunta. A ver. Pastor, ¿es malo o bueno manejar tarjetas de crédito? Esta persona me escribe de Centroamérica. Bueno, la respuesta una vez más es sí y es no. Yo creo que ya se sabe la respuesta. Es sí y es no. A ver, si tú eres una persona que no sabe manejar las tarjetas de crédito, la respuesta es no. Si tú eres una persona que entiende cómo una tarjeta de crédito funciona, entonces a lo mejor es factible, si la necesitas. Por ejemplo, yo les puedo hablar de mí. Yo tengo tarjetas de crédito, pero las uso porque sé utilizarlas. Y como les dije en podcasts anteriores, llevo más de 25 años que no pago un solo dólar de intereses. En el momento que aprendí a los 20 y piquito de años cómo manejar las tarjetas de crédito y cómo funcionaba el sistema financiero y aprendí todos estos principios y cómo vivir de acuerdo a la palabra, yo dejé de pagar intereses y viví correctamente. Ahora, las tarjetas de crédito son buenas y te sirven y tienen su beneficio si las sabes manejar. Si no las sabes manejar, son un gran problema y te van a dar más dolores de cabeza de los que necesitas. Entonces, la pregunta ¿es bueno o malo? No, la pregunta que yo te debería hacer a ti es, ¿sabes manejarlas o no las sabes manejar? Si las sabes manejar, no está mal que la tengas. Si no la sabes manejar, no la tengas, no la uses, porque lo único que te va a dar es problemas y te va a meter en deudas. Entonces, si tú eres una persona que no tiene deudas, ok, ahora, si tú tienes deudas, ya tú me haces entender que no sabes manejar el dinero y por lo tanto una tarjeta de crédito es un problemón, se me fue la palabra, Dios santo, se me fue la palabra en este momento. La tarjeta de crédito sería un incentivo para utilizarla y meterte en un problema sin necesidad ninguna. Entonces, es mejor que no la tengas. Es mejor que no tengas esa facilidad de endeudarte por medio de una tarjeta de crédito. Si tienes deudas. Entonces, el tener deudas ya me dice a mí que no sabes manejar las finanzas. ¿Por qué? Porque si supieses manejar las finanzas, aprenderías a vivir con el 90% porque el otro 10% le pertenece a Dios y ahora tú tendrías presupuestos, manejarías las finanzas y aprenderías a vivir con un 90%. Ahora, si tienes deudas, significa que no las sabes manejar porque no has aprendido y no has tenido suficiente dominio propio para decirle a la carne no para esos caprichos y antojos que has tenido y por eso estás endeudado. Entonces, una tarjeta de crédito sería un problema más que añadir al problema que ya tienes con las deudas que has adquirido. Ahora, si tú me dices, no, yo no tengo deudas ninguna, ¿es buena que tener? Bueno, si no tienes, es que has aprendido a vivir con el 90%. Entonces, si has aprendido a tener dominio propio y saber manejar las tarjetas y saber que la tarjeta de crédito la debes pagar en su totalidad, cuando te venga el recibo, te venga la factura para que no tengas que pagar intereses, entonces te diría, ok. Pero si tú no tienes ese dominio propio y no tienes ese control y no sabes manejarlo, entonces te diría no. Entonces yo pienso que ahí tienes la respuesta. ¿Ok? Todo tiene una respuesta. Es en el cómo. Sigamos adelante. ¿Cómo saber en qué puedo invertir el dinero sin correr riesgo de perderlo? Bueno, Dios santo, el día que yo descubra eso, yo voy a ser el primero a invertir ahí. ¿Cómo invertir el dinero sin correr riesgo de perderlo? Mira, esa pregunta hasta cierto punto no tiene sentido porque toda inversión demanda un riesgo. O sea, tú no puedes, la palabra invertir está pegada a la palabra riesgo. Tú no puedes invertir sin riesgo porque toda inversión conlleva su riesgo. Entonces, ¿y cuál es el riesgo? De lo que lo pierdas. De que tú inviertas 100 y te quedes con 80. Ahora, también está al revés. Tú puedes invertir 100 y puedes tener 120, 150, 180. Pero la cuestión es que como no sabemos, es un riesgo. Entonces tenemos ese riesgo de que puede que suba como pueda que baje. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar de que no riesgue? Bueno, la única inversión que yo conozco que tú puedes invertir y no perder es un CDT.
Un CDT obviamente no paga y no tiene los rendimientos que podría tener otro tipo de inversión, pero es una inversión segura. Es una inversión que te pagan el 3, el 4, el 5, el 8, el porcentaje que sea. Y generalmente, dependiendo del país, obviamente porque no conozco todos los países, pero en los países que yo manejo, el CDT está asegurado por el gobierno. Entonces es un dinero que no tiene pérdida. Tú lo metes ahí, el banco lo utiliza porque el banco va a utilizar tu dinero para hacer dinero y va a ganar más que tú, déjame decirte. Pero tú se lo prestas al banco por 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses, un año, la cantidad de tiempo, el tiempo que sea. Y cuando el CDT madura, ellos te dan el dinero que tú invertiste más un porcentaje, el 3, el 4 o lo que sea, basado en el valor que tú invertiste. Pero no tiene riesgo alguno, es seguro. Entonces, ese es la única inversión que yo conozco que no tiene riesgo. Toda otra inversión tiene su riesgo, sea mayor, sea menor, sea un riesgo alto, sea bajo, pero tiene su riesgo. Entonces, esa es la única clave que te puedo dar. A ver, ¿y cómo vamos? A ver si tengo una pregunta rápida. No, esta es muy larga. Aquí, esta pregunta. Esta va con respecto a lo que acabo de decir. ¿Me recomiendas hacer una inversión en CDT? Sí, es una inversión supremamente segura. Y dependiendo en el país que vivas, dependiendo las diferentes entidades que tú utilices, porque no todas las entidades, no todos los bancos pagan los mismos intereses, hay que buscar. Yo también tengo parte de mis inversiones, la tengo en CDTs, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando maduran y quiero reinvertir, simplemente lo reinvierto, tengo que buscar a ver qué entidad y qué tipo de CDTs, porque hay diferentes tipos, diferentes periodos, diferentes entidades que proveen diferentes intereses. Entonces uno siempre busca el que tenga mayor beneficio, el que esté asegurado por el gobierno, y entonces ahí hay donde uno invierte. Pero la pregunta es, ¿me recomiendas invertir en CDT? La respuesta es absolutamente sí. Listo. Pues bueno, señoras y señores, una vez más hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan aprendido, hayan tomado nota y seguiremos aprendiendo de hacer el buen manejo de nuestros recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendiciones y hasta una próxima vez. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.